Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 335. Te jugaré hasta la muerte. A los ojos de Lisa y los espectadores, era difícil escapar del cerco incluso para el Félix real. No digamos nada de su copia. Lo máximo que podría ganar eran 10 o 15 minutos antes de que se descubra el engaño. En ese momento, todos los jugadores sabrían sobre su habilidad de copia y su impresionante alcance. No sería fácil engañarlos de nuevo. Félix lo sabía también. Por eso, sus sentidos estaban en el clon, ya que quería controlar manualmente la tortuga para prolongar la persecución todo lo posible. Hasta ahora, le estaba resultando fácil, ya que no todos habían llegado todavía. Solo 6 tortugas estaban algo cerca de él y las estaba guiando en un amplio círculo, esforzándose por permanecer dentro del rango de su habilidad. Esta persecución continuó así hasta que Félix notó que más de 7 tortugas se acercaban desde diferentes direcciones. El momento en que las vio, ordenó a su tortuga que siguiera su camino y luego cambió sus sentidos al clon de la ballena azul que había dejado en la parte superior del caparazón de su tortuga. Félix hizo un barrido rápido y frunció el ceño al notar que una tortuga se acercaba rápidamente. Parecía que no estaba apuntando directamente a su tortuga, pero estaba en su camino hacia su clon real. Naturalmente, eso era inevitable ya que su tortuga principal estaba en el centro. Un poco molesto, Félix destruyó rápidamente 2 clones de la ballena azul y sus botes, ya que estaban en el camino de esa tortuga que se acercaba. Luego, ordenó al resto que dejaran de pescar y remaran rápidamente para alejarse y no ser descubiertos. Veamos si mis preparativos los engañan o no. Félix pensó para sí mismo mientras se recostaba contra el balde de alimentación. Simplemente siguió observando cómo la tortuga se acercaba cada vez más hasta que estaba a solo unos cientos de metros de distancia. Pudo ver que 2 jugadores estaban de pie en la parte superior de la cabeza de la tortuga mientras miraban hacia abajo hacia él. Entrecerró los ojos para enfocarse y ver quiénes eran, pero la visión de la ballena azul era bastante básica, lo que hacía imposible distinguir sus caras. Sin embargo, lo mismo no se aplicaba a esos 2 jugadores, ya que todo les aparecía tan claro como el cristal en sus ojos. ¿Es esa la ballena azul? Un hombre robusto con cuernos dobles adivinó inteligentemente. Parece que lo dejaron custodiando el cubo mientras su aliado fue a pescar. ¿Deberíamos aprovechar la ausencia de su aliado y robarle su tortuga? Tiene un color rojo oscuro que es mejor que el nuestro. Es solo una pérdida de tiempo y energía. Su compañero, que parecía una gacela con su cuello largo, aclaró. Ya sea amarilla o roja, ninguna será suficiente para defenderse contra la próxima ola oceánica. Matemos al Landlord lo más rápido posible y regresemos a la BA. El hombre con cuernos sacudió la cabeza y dijo. El Landlord ha girado abruptamente hacia el sur. Cualquiera en esa dirección, asegúrense de interceptarlo. ¿Sur? Los jugadores se miraron entre sí y de repente maldijeron al mismo tiempo. Mierda. Eso somos nosotros. El hombre con cuernos ordenó rápidamente a su tortuga que rodeara la tortuga de Félix y acelerara en esa dirección. Al ver eso, Félix se rió para sus adentros mientras cambiaba de regreso a su copia que estaba siendo perseguida. En el momento en que abrió los ojos, ordenó a la tortuga que regresara a su curso original. La copia obviamente no cambió de camino por sí sola, pero fue debido a que Félix dio la orden para empujar a esos jugadores a enfocarse en sus prioridades. La prioridad de toda la alianza era matar a Félix, no robar ni molestarse con el resto de los jugadores. Entendió que las coordenadas se intercambiaban cada segundo en el sistema de mensajería basado en su experiencia de vida anterior. Si hacía cualquier movimiento drástico con su clon, esos 2 lo oirían y responderían adecuadamente. Esos juegos mentales no eran perceptibles para nadie más que para Félix y los inquilinos en su mente. Lisa y el resto de los espectadores solo podían creer que la suerte estaba del lado de Félix en este juego. Todo esto debido a su ignorancia de su habilidad pasiva *compartir sentidos de arena *. Cuando estaban ignorantes,
¿Cómo podrían los jugadores descubrir que siempre eran manipulados para perseguir la copia e ignorar al verdadero incluso cuando miraban directamente a su tortuga? Oh, ¿más están llegando? Inmediatamente después de que Félix cambió a su clon, se encontró con la vista de 6 tortugas adicionales que se acercaban desde el frente y bloqueaban su camino. Esta vez, realmente estaba acorralado, ya que no importaba en qué dirección eligiera, siempre había 2 tortugas acercándose más. El cerco finalmente se ha completado. Lisa gritó emocionada. ¿Cómo escapará el clon de Landlord de esto? Mátenlo rápido y persigan al verdadero tumor. Diablos, esto es tan vergonzoso de ver. Los espectadores no podían sentirse más aliviados al ver finalmente a la alianza rindiéndose con el clon. Estaba volviéndose cada vez más vergonzoso para ellos ver a sus ídolos siendo manipulados por un mero clon. Gracias a Dios que finalmente había terminado. Eso era lo que creían, pero Félix tenía una opinión completamente diferente. Es hora de la siguiente etapa del plan. Él simplemente sonrió mientras veía a su clon siendo acorralado. Dado que sabía que su engaño iba a ser descubierto antes o después, era natural que estuviera preparado para ello. Jeje, los jugaré hasta la muerte. Sonrió de manera maliciosa y decidió sorprender a todos por igual. De hecho, no cambió de camino ni se molestó en hacerlo, ya que ordenó a su tortuga que siguiera directo. Enfrente de su camino estaba otra tortuga que también aceleraba. Todo el mundo que vio esta escena sabía que una colisión iba a ocurrir. No te atrevas a echarte atrás y despejar el camino para él. Golden Elixir gritó inmediatamente en su mente, enviando este mensaje a los 2 jugadores en esa tortuga. Golden Elixir ni siquiera necesitaba informarles, ya que esos 2 jugadores no tenían la intención de retroceder. Una colisión era bastante mala para las tortugas, pero sobrevivirían fácilmente. A diferencia de ellos, que tenían más aliados para recogerlos, Félix estaba destinado a quedarse en el agua después de ser impulsado por la colisión forzada. Así que, estaban completamente preparados para la colisión y solo seguían ordenando a su tortuga que aumentara la velocidad cada vez más. 1 kilómetro, 800 metros, 400 metros, 200 metros. Prepárense para el impacto. El jugador le gritó a su compañero mientras se aferraba con fuerza a las arrugas de la cabeza de la tortuga. Su compañero hizo lo mismo y agachó la cabeza, sin molestarse más en mantener los ojos en Félix. Sabía que Félix no podía cambiar de dirección a esa distancia tan corta, ya que su tortuga siempre llegaría antes de que eso sucediera. 200 metros, 100 metros. Todo el mundo contuvo la respiración en anticipación y emoción ante la escena de las 2 tortugas a solo unos metros de distancia. Los fanáticos que se enfocaban en Félix vieron que él todavía tenía las manos en los bolsillos sin intención de aferrarse a las arrugas de la tortuga como los jugadores. Simplemente seguía sonriendo débilmente, pareciendo que ya había aceptado el destino de perder este clon. 50m, 10m, BUMMMMM. Las tortugas movieron reflexivamente sus pequeñas cabezas hacia un lado para que no colisionaran. Desafortunadamente, lo mismo no podía decirse de sus gruesos cuellos y caparazones, que se habían estrellado entre sí como 2 camiones en una autopista. Silbido, silbido, silbido. Félix y los 2 jugadores fueron impulsados desde las cabezas debido al enorme impulso, obligándolos a volar hacia el cielo. Aunque parecía que ninguno de ellos había resultado herido por la onda de choque, sus cuerpos seguían girando de manera aleatoria e incontrolada, lo que hacía que cualquiera se sintiera mareado solo de mirarlos. Nadie prestaba atención a las pobres tortugas arcoíris, que tenían sus cuellos ligeramente magullados por la colisión, ya que todos tenían los ojos fijos en los 3 cuerpos proyectados, que aún no parecían haber alcanzado su velocidad máxima. ¡Guau! Están disparando hacia las estrellas. Lisa aplaudió con gracia mientras enfocaba la cámara en ellos. Dividió la pantalla en 2, ya que habían sido lanzados en direcciones opuestas. Los espectadores podían ver que los 2 jugadores estaban muertos de miedo mientras giraban sin control, mientras que el duplicado de Félix seguía sonriendo con picardía, como si todo esto formara parte de su plan. Después de alcanzar alrededor de 100 metros en el cielo,
la fuerza de proyección finalmente comenzó a debilitarse hasta que se detuvo de manera abrupta. Silbido, silbido. El momento en que eso ocurrió, todos ellos comenzaron a caer hacia el océano. Félix recuperó rápidamente el control de su cuerpo y enderezó su postura, asegurándose de que sus piernas fueran lo primero en tocar el agua. Al ver que el agua se acercaba cada vez más, Félix esbozó una leve sonrisa y gritó: Buena suerte para encontrarme bajo el agua, perdedores. Splash. Inmediatamente después de que el cuerpo de Félix se sumergiera bajo el agua, se desintegró en partículas marrones y desapareció de la vista. Esto no se debió a la fuerza del impacto, sino a una desactivación manual de la habilidad por parte de Félix. Saludos a todos mis suscriptores de habla hispana en Estados Unidos. Gracias por su suscripción. Capítulo 336. Cambiando su objetivo. 2 en 1. Los jugadores, que aún no se daban cuenta de que el duplicado había desaparecido de la superficie del océano, ordenaron rápidamente a sus tortugas que se dirigieran en esa dirección. Vamos, vamos, no puede quedarse bajo el agua por mucho tiempo. Enojado, Golden Elixir gritó mientras apuntaba con el dedo al último lugar donde Félix había sido visto. No le importó la maldición o el desafío de Félix, ya que estaba más que complacido de que él hubiera caído en el agua. Sabía que en su alianza había al menos un par de jugadores con el elemento agua. Ellos estaban más que capacitados para bucear profundamente y buscarlo. Desafortunadamente, su entusiasmo no era compartido ni por sus fanáticos ni por el resto de los espectadores, que se quedaron boquiabiertos después de oír hablar al duplicado. Ni en sus sueños más locos habrían considerado que los duplicados podían hablar, ya que eso estaba más allá de lo que una habilidad de línea de sangre podía hacer. Sin embargo, después de recordar los rasgos impresionantes que Félix había mostrado en el pasado, ya no les pareció tan extraño. Incluso el padre de la princesa Bert se limitó a observar sin hacer comentarios al respecto. No importa qué muestre la línea de sangre de Félix en el futuro, no me importará, ya que mi decisión de encontrarlo está tomada. El resto de los espectadores VIP mostraron casi la misma reacción y continuaron viendo cómo los jugadores buscaban a Félix. Ah. Landlord, eres un pícaro engañoso. Furiosa pero algo admirada, Lisa golpeó la mesa de comentarios con el puño. Estaba admirada por el plan ingenioso que le permitiría a él continuar pescando en paz mientras esos tontos intentaban buscar en aguas vacías. Pero al mismo tiempo, estaba furiosa, ya que sabía que el juego terminaría sin una gran pelea entre los jugadores. Si nadie podía encontrar a Félix y matarlo, no tenía sentido que se mataran entre ellos. Esto implicaba que la siguiente hora aproximadamente se pasaría en un aburrimiento total, ya sea viendo a Félix pescar o a esos idiotas tratando de buscarlo bajo el agua. Los espectadores también podían ver esto y querían nada más que informar a sus ídolos sobre la ubicación real de Félix. Desafortunadamente, solo podían ver cómo la zona donde Félix había caído se convertía en un completo caos. Algunos jugadores saltaron de la cabeza de la tortuga para mirar mejor el agua, mientras que otros decidieron explorar de cerca buceando profundamente. Revisaron cada rincón y grieta en busca de Félix. Desafortunadamente, solo encontraron peces y, en los peores casos, algunos de ellos incluso se encontraron con una bestia marina, casi matándolos. No está aquí. Registré todo el fondo marino de esta área con mi habilidad, y tampoco está aquí. Aquí tampoco. La expresión de Golden Elixir se volvía más desagradable cada vez que oía una respuesta negativa de los jugadores allí abajo. La señorita Mikasa e incluso su Real Fog comenzaban a mostrar algunas emociones negativas por esta situación peculiar. Todos habían visto que Félix había caído justo aquí. Entonces, ¿dónde diablos se había metido? Se preguntaron en sus mentes. Maldición, sigan buscando. Golden Elixir gritó en voz alta. No nos iremos de aquí hasta que lo encontremos. Lofang, Misty Blade, Marking Goddess. Señor Sulfur, por favor, extiendan su perímetro y comiencen a explorar desde arriba. Ella agregó y aclaró. Landlord tiene que aparecer tarde o temprano, a menos que planee sobrevivir a la segunda ola de bestias sin una tortuga. De acuerdo. Veré qué puedo hacer.
De acuerdo. Después de recibir respuestas positivas, la señorita Mikasa continuó con sus órdenes. Alguien por favor busque dentro del caparazón del señor Tortuga. Todos estaban haciendo su parte para buscar a Félix. Incluso la niebla surreal había liberado criaturas de niebla parecidas a lenguas que podían bloquear energías específicas en mente. En este caso, la energía elemental de veneno. Después de huesearlas, esas criaturas terminaron mordiendo a 3 elementistas de veneno en el área. ¡Qué lástima! Todos resultaron ser parte de la alianza. Pasaron segundos y luego minutos, las expresiones de los jugadores se volvían feas, pero aún así no se rendían. Entendían que el momento en que aceptaran su derrota, el juego terminaría para ellos. ¿Qué hacemos? Solo queda 1 hora antes de la etapa de supervivencia y no podemos quedarnos aquí para siempre. Preguntó Golden Elixir con un toque de agitación. La señorita Mikasa apoyó su barbilla en la mano, reflexionando sobre un nuevo plan para avanzar. Para entonces, estaba 70% segura de que Félix no estaba en el agua. No sabía cómo había escapado tan rápido y no quería perder más tiempo revisando la misma área una y otra vez. Creo que deberíamos dejar a 4 jugadores aquí por si el señor Tortuga todavía está aquí. En cuanto al resto, solo podemos reiniciar nuestra búsqueda. La tripulación principal de la alianza estuvo de acuerdo con su plan y decidieron ponerlo en marcha rápidamente. Golden Elixir eligió informar al resto, mientras que la señorita Mikasa seleccionó a los 4 jugadores que se quedarían. Naturalmente, les dio solo una tortuga, ya que estaban escasos de ellas. Después de eso, reiniciaron su búsqueda con desesperación escrita en sus rostros. Tenían menos de 1 hora para encontrar a Félix, matarlo y luego enfrentarse entre ellos por la oportunidad de ser el ganador. No sabían si podrían lograrlo o no, pero no planeaban rendirse todavía. Los espectadores que veían a Félix relajándose dentro del caparazón de su tortuga mientras los clones de Blue Whale pescaban por él ya no sabían qué pensar sobre este juego. No veían esperanza de que sus ídolos capturaran a Félix, y el hecho de que ninguno de ellos había visto aún una sola habilidad de él lo hacía aún peor y francamente vergonzoso. No había peleas épicas, ni persecuciones de vida o muerte, ni siquiera muchas peleas 1 contra 1. Simplemente era una batalla de ingenio e inteligencia. Félix acababa de demostrarle a todos cómo ganar un juego contra una mega alianza sin ensuciarse las manos. Pasaron otros 30 minutos, marcando el final de la etapa de pesca y el inicio de la etapa de alimentación. Durante toda la duración, Félix aún no había sido encontrado. Bueno, un miembro de la alianza había pasado junto a su tortuga, pero lo ignoró al ver que era Blue Whale. Incluso Félix recibió una invitación a unirse a la alianza para ayudarlos. El momento en que eso ocurrió, algunos fanáticos ya no pudieron manejar la vergüenza y simplemente se desconectaron, sin molestarse en continuar viendo esta farsa. Sus ídolos estaban siendo manipulados como niños, y si veían más, comenzarían a dudar de su apoyo. En ese momento, todos estaban viendo a Félix alimentando a la tortuga con algunos peces para cambiar su color de rojo a verde. Luego, él se detuvo y metió el balde de alimentación dentro del caparazón de la tortuga. La etapa de alimentación acababa de comenzar y era mucho mejor alimentar todo al final de ella. Parece que el señor Tortuga sigue siendo tan cauteloso como siempre. Lisa suspiró con fastidio al ver la escena. Quería que él se volviera arrogante y cometiera un error para darle a los jugadores una oportunidad de regresar al juego. ¡Qué pena! Eso no iba a suceder pronto. Mientras tanto, la señorita Mikasa, la niebla surreal, Golden Elixir y el resto de la tripulación principal de la alianza estaban reunidos en una tortuga. Todos miraban en silencio la nueva lista de rankings de puntos de pesca disponible después de que finalizara la etapa de pesca. Rango 1. Unpaid Landlord. Puntos de pesca. 61.5. Rango 2. Sunny Night. Puntos de pesca. 11.5. Rango 3. Disaster Punch. Puntos de pesca. 10.5. Rango 3. Suprema. Puntos de pesca. 9.999. Rango 4. Fiddle Sticks. Puntos de pesca.
8.7. Rango 11. De Tranquilizer, puntos de pesca. 6.8. Rango 15. Fist over Brain, puntos de pesca. 4. Ninguno de ellos siquiera miró sus nombres que habían sido excluidos del top 10, ya que se enfocaban solo en la puntuación de Félix. Cuanto más la miraban, más sentían que sus mejillas ardían de humillación. Esos 30 puntos de pesca extra eran una bofetada gigante para ellos individualmente y como alianza. Suspiro, ya no sé qué pensar. Fatigada, la señorita Mikasa se masajeó las sienes mientras cerraba los ojos, ocultando el toque de desaliento en ellos. Siempre se enorgullecía de su inteligencia y paciencia, lo que la había ayudado a ganar juegos o sacar el máximo provecho de ellos. Pero la puntuación de Félix había destruido su orgullo, ya que no podía entender cómo Félix había continuado pescando mientras ellos habían buscado en todo el mapa 2 veces para entonces. 2 veces. Ella no sabía qué estaba pasando ni qué tipo de brujería estaba usando Félix. Fuera lo que fuese, se le habían agotado las ideas para localizarlo. Todos ellos tenían una leve esperanza de que Félix siguiera escondido en el agua o que aún no hubiera obtenido una tortuga. Deseaban que fuera así para que, durante la etapa de supervivencia, él terminara muerto. Pero al ver su puntuación que había aumentado en un impresionante 30 puntos, se sintieron completamente desmoralizados. ¿Y ahora qué? Golden Elixir se quitó la lista maldita de la cara y preguntó. ¿Deberíamos hacer una última búsqueda ya que Landlord va a alimentar a su tortuga? Olvídalo. Miss Mikasa sonrió con amargura. Para ahora, deberías entender que él no cometería el error tonto de alimentar a su tortuga tan pronto. Lo sé, suspiro, no importa. Golden Elixir negó ligeramente con la cabeza y dejó de mencionar el tema. El silencio volvió a caer en el área. En ese punto, incluso matar a Félix no importaría mucho, ya que tendrían que eliminar a aquellos que estaban por encima de ellos en el ranking. Habían desperdiciado demasiado tiempo en Félix, algo que ninguno de ellos había considerado, pues creían que sería una tarea fácil con su gran número. ¿Supongo que es el fin del juego? Golden Elixir dijo con calma, con los ojos cerrados. A regañadientes, todos asintieron con la cabeza, excepto su Real Fog, quien no parecía mostrar signos de rendirse todavía. ¿Surreal Fog? Miss Mikasa preguntó. ¿Tienes algo que agregar? Kraken. Su Real Fog abrió lentamente los ojos y dijo solo una palabra en voz baja. Cerró los ojos de nuevo sin tener la intención de explicar lo que quería decir. Las expresiones atónitas de todos los jugadores al mirarlo eran prueba suficiente de que lo habían entendido completamente. ¿Quieres que matemos al Kraken para ganar el juego? Golden Elixir fue el primero en recuperarse y gritó. ¿Estás completamente loco? La mayoría de los jugadores reaccionó de la misma manera que él. Por otro lado, Miss Mikasa estaba considerando la propuesta con la mente abierta. Aunque el Kraken ha sido degradado a un linaje legendario de nivel 3, aún es imposible para un equipo matarlo. Pero 31 Bloodliners en el pico de la segunda etapa podrían darnos una oportunidad de atacarlo todos juntos. Unos pocos jugadores compartían esa opinión. Al ver que reaccionaban así, Golden Elixir gritó. ¿No pueden estar hablando en serio? Miss Mikasa interrumpió su proceso de pensamiento y miró a Golden Elixir, que estaba agitado. ¿Por qué no? 31 Bloodliners nos darían una buena oportunidad de matarlo. Naturalmente, habrá algunas bajas, pero recuerda que matar al Kraken nos recompensa con más que solo una victoria. Ella tentó. Al recordarle que el deseo tendría su valor duplicado, el corazón de Golden Elixir dio un salto. Rápidamente cerró la boca y comenzó a pensar profundamente en el asunto, queriendo ver si el riesgo correspondía a las recompensas. No le tomó ni un segundo darse cuenta de que valía la pena intentarlo. Miss Mikasa esbozó una leve sonrisa después de ver que él se había quedado en silencio. Sabía que él había aceptado la propuesta, al igual que ella. Sin embargo, él no era el más difícil de convencer, sino el resto de los miembros de la alianza. ¿Y ustedes? Miss Mikasa preguntó a los otros reunidos con ellos.
Algunos de ellos negaron inmediatamente con la cabeza, indicando su rechazo a la sugerencia, y otros estaban pensando profundamente al respecto. Pronto, solo 3 jugadores expresaron su acuerdo. Al ver eso, Miss Mikasa no perdió tiempo convenciendo a los que rechazaron, sino que se enfocó directamente en trabajar con todos en la alianza. Junto con Golden Elixir y su Real Fog, lograron convencer al 65% de los miembros de la alianza en solo 5 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para que la sugerencia fuera aceptada, ya que las decisiones de la alianza se basaban en votos. Esto significaba que aquellos que no querían participar eran obligados a unirse, WHETHERTHEYLIKEDIT or not. Después de todo, nadie se atrevería a abandonar la alianza ahora, ya que la única tortuga con la resistencia adecuada para sobrevivir a la próxima ola de bestias pertenecía a la alianza. Si se atrevieran a abandonar la alianza justo después de que termine la ola, el resto no dudaría en atacarlos inmediatamente para desahogar su ira reprimida por no haber encontrado a Félix. Volvamos a la base. Golden Elixir dijo mientras echaba un vistazo al tiempo. Necesitamos agruparnos ahora para planificar la próxima batalla antes de que se transmita la ubicación del Kraken. Como Lisa había mencionado en el salón de juegos, el Kraken no iba a aparecer de repente debajo de los jugadores y comenzar a masacrarlos. Después de todo, no fue una muerte justa, ya que era imposible lidiar con el Kraken en solitario. Por eso, su coordinación se transmitiría a aquellos interesados en arriesgarse para cazarlo y ganar el premio y las recompensas adicionales. Nadie estaba obligado a combatirlo y el juego finalizaría 10 minutos después de su aparición, independientemente de si era derrotado o no. Creo que sería mejor incluir a otros jugadores en la incursión para aumentar nuestras posibilidades aún más. La señorita Mikasa sugirió de repente con los ojos iluminados, después de recordar el reciente y desalentador liderazgo de Félix sobre todos. Para ellos, que habían dejado de pescar, no les importaba mucho ver a Félix superarlos una vez más. Pero, ¿para el resto de los jugadores que probablemente habían trabajado duro para reducir la brecha? Estarían más que frustrados al ver que Félix había aumentado sus puntos en 30.000 una vez más. De hecho, Golden Elixir estuvo de acuerdo. Les diré al resto que difundan la noticia a cualquiera que encuentren en su camino hacia la base. Ahora, vámonos. La señorita Mikasa ordenó a su tortuga que cambiara de dirección bajo la mirada de los espectadores emocionados y de Lisa. Especialmente Lisa, que saltaba sobre su mesa de comentarios en un estado de pura emoción por la incursión inminente. Ella ya había renunciado a su misión imposible de título único después de notar el desinterés en el salón de juegos. Pero ¿quién hubiera pensado que Félix obligaría a la mayoría a apuntar al Kraken solo por una ligera oportunidad de victoria? Tal vez lo traté demasiado duramente antes. Lisa sonrió con satisfacción y pensó. Démosle más tiempo en pantalla. Inmediatamente después de decidirlo, Lisa deslizó su dedo sobre la pequeña pantalla de Félix hacia la pantalla grande. Como siempre, el cuerpo de Félix seguía dentro de la concha mientras hacía todo lo demás como la copia del ballena azul. Como la etapa de pesca había terminado, esperó pacientemente los últimos 10 minutos de la etapa de alimentación. No tenía idea de que todos habían renunciado a él y habían cambiado sus objetivos al Kraken. Sin embargo, su ignorancia sobre la situación no duró mucho, ya que un miembro de la alianza se detuvo justo al lado de su tortuga y transmitió la invitación de la señorita Mikasa palabra por palabra. Señor Ballena Azul, con su incorporación a nuestras fuerzas, estamos seguros de que podremos derrotarlo más fácilmente. El jugador persuadió a Félix con un tono tentador. Recuerde que su deseo se duplicará en valor si usted termina siendo el que lo derrote. Eso es un deseo de 2.000 millones, algo no disponible ni en juegos de platino. Félix se rascó la mejilla azul con una expresión pensativa después de oírlo. Suena prometedor, pero lamentablemente no puedo firmar el contrato de la alianza, ya que me expondría como el propietario. Por lo tanto, Félix no dudó en rechazar la invitación y enviar al jugador descontento en su camino. Sin embargo, Félix no olvidó adjuntar una copia de pescado con la tortuga del jugador para actuar siempre como un GPS.
Mientras mantuviera la distancia menor a 20 kilómetros, Félix podría conocer el lugar de la reunión de la Alianza, así como espiarlos. Podría no unirse a la Alianza, pero eso no significaba que no estuviera tentado de derrotar al Kraken si lo dejaban en un estado debilitado por las fuerzas de la Alianza. Jejeje, me pregunto si me considerarán su enemigo mortal después de que les robe el Kraken también. Félix sonrió maliciosamente mientras caminaba hacia la entrada de su concha. Capítulo 337. El Kraken ha emergido. Félix llamó rápidamente a su clon secundario para que regresara con su tortuga. Luego, tomó el balde de alimentación y dejó que su tortuga devorara solo la mitad. Eso resultó en que su color cambiara a verde y finalmente a azul. Con esta resistencia, era más que suficiente para sobrevivir a la próxima ola oceánica. Mientras tanto, la otra mitad se dejó para la otra tortuga. Si esa mujer loca, Lisa, no fuera su personaje principal, el título único habría estado relacionado con alcanzar el color púrpura o negro. Félix habría usado todos sus peces en una sola tortuga para obtener el título único. Sin embargo, como no se obtenía ningún beneficio al llegar a niveles superiores de resistencia, Félix decidió endurecer ambas tortugas. Además, no podía colarse detrás de los miembros de la Alianza mientras estuviera en una tortuga de color púrpura. Todos sabrían que era el propietario, incluso si apareciera como ballena azul. Después de que ambas tortugas vaciaran el balde de alimentación, Félix miró la hora y vio que solo quedaban 10 minutos antes de la última etapa de supervivencia. Ordenó a su copia que alejara la tortuga de la suya propia y volvió a su cuerpo original. Veamos si se están reuniendo cerca. Félix cerró los ojos y sintió la energía de su copia en los límites de su alcance. Parece que están a 18 o 19 kilómetros de distancia. Necesito acercarme un poco. Félix no quería perder la conexión con su pescado espía, ya que no habría otra oportunidad de colocarlo de nuevo. Sin embargo, tampoco quería acercarse demasiado para no ser descubierto. Así que, detuvo sus tortugas después de moverse solo 5 kilómetros. Luego, cambió sus sentidos al pescado espía y nadó rápidamente hacia la superficie. El momento en que llegó, se dio cuenta de que no podía ver nada debido a las gigantes conchas de las tortugas, que aparecían como acantilados en su visión. Bueno, al menos hagamos un recuento aproximado. Sin ganas de regresar con las manos vacías, Félix comenzó a contar el número de tortugas reunidas en el área. Era bastante fácil contarlas, ya que mantenían una distancia entre sí. Parecía que los jugadores habían aprendido la lección de la ola bestial anterior. Después de un par de minutos, Félix terminó contando 22 tortugas. No eran todas, ya que no tuvo tiempo de nadar por toda el área y contar cada una. La ola bestial oceánica estaba a punto de llegar en menos de un minuto, y su pez espía estaba destinado a ser destruido. A pesar de eso, Félix estaba bastante satisfecho con su exploración, ya que se sentía más confiado en las posibilidades de la Alianza para capturar al Gran Kraken. Señor Félix, la ola oceánica llegará en 10 segundos. De repente, la voz de la reina resonó en la mente de Félix. De acuerdo, gracias, reina. Los sentidos de Félix cambiaron rápidamente de regreso a su cuerpo real. Inmediatamente después, la prealarma de la ola resonó dentro de la concha. Félix la apagó y comenzó a enfocarse en el vidrio transparente. Con su visión mejorada, podía ver una sombra oscura acercándose desde la distancia. Félix verificó 2 veces la entrada y notó que ya estaba cerrada. Sonrió levemente y se sentó en una posición de meditación en el centro de la concha. Luego, cerró los ojos y esperó el impacto. 30 minutos después, cada ola bestial oceánica se había retirado a las profundidades del océano después de llevarse decenas de tortugas sin dueño. La estrategia de la Alianza de enfocarse solo en una tortuga era buena para la supervivencia, pero el resto de sus tortugas no tenía forma de defenderse contra las garras y dientes afilados de las bestias marinas cuando el color de su concha no era un verde adecuado. Esto resultó en que la Alianza tuviera solo 6 tortugas restantes de más de 26 tortugas. Una de ellas era la base y las otras 5 pertenecían a los miembros recién incorporados de la Alianza, como el ranqueado número 2,
el ranqueado número 3 y así sucesivamente. Al igual que Félix, todos ellos tenían tortugas azules. Dado que sobrevivieron, eso solo significaba que Félix y su clon en la otra tortuga también estaban bien. Félix saltó fuera de la concha y se posicionó en el borde de la entrada. Justo cuando quería girar la cabeza y comenzar a buscar la transmisión del Kraken, inclinó ligeramente la cabeza con duda al ver que el cielo claro se estaba nublado. Las nubes eran oscuras y siniestras, acompañadas de truenos y relámpagos. Cualquiera que las viera sabría que una tormenta se acercaba. El océano Pacífico estaba siendo agitado por el viento furioso, mientras las olas se elevaban alto en el cielo, pareciendo dunas de arena. Félix se vio obligado a trepar a la cabeza de la tortuga y aferrarse con fuerza a sus arrugas para no ser arrojado al océano. ¿Cómo podría llamarse tormenta sin que las nubes llovieran como si no hubiera un mañana? Félix se empapó en un instante, pero no le importó. No tenía ninguna intención de entrar en la concha, ya que no quería perderse la visualización de la transmisión de la ubicación. No era tonto al hacer eso, ya que la ubicación podría terminar estando demasiado cerca de él. Si no la veía, el Kraken probablemente aparecería desde debajo de su tortuga. Sería el fin del juego si eso ocurría. Al igual que él, el resto de los jugadores también estaban de pie afuera, examinando las áreas a su alrededor. Los miembros de la Alianza tenían expresiones de disgusto, ya que no esperaban que la aparición del Kraken viniera acompañada de una tormenta. No sabían si la tormenta permanecería después de que él apareciera o no. Deseaban fervientemente lo último, ya que luchar en la tormenta lo haría al menos 3 veces más difícil. Miren allí. Sorprendido, Fiddlesticks señaló con el dedo hacia un impresionante tornado de agua que estaba en proceso de formarse. Estaba al menos a decenas de kilómetros de ellos, pero aún podían verlo con claridad. ¿Eso es la transmisión de la ubicación? Fiddlesticks preguntó con un toque de preocupación en su tono. Ya han pasado 2 minutos y no veo ningún haz dorado. Un jugador cerca de él tragó saliva y dijo: Tiene que ser la ubicación del Kraken. Antes de que alguien pudiera comentar sobre el tornado de agua, la tortuga comenzó a moverse rápidamente hacia él. Su velocidad no se veía afectada en absoluto por el océano tempestuoso. Los decenas de jugadores que estaban de pie en su superficie, todos se tiraron boca abajo y se aferraron a la piel irregular de la concha por sus vidas. Todos enviaron mensajes, maldiciendo a Golden Elixir por sorprenderlos de esa manera. Pero él no respondió a ninguno de ellos, ya que solo se limitó a observar el tornado de agua con calma. Ya sea que les gustara o no, el resto decidió comprometerse con el plan que habían creado y seguir a la tortuga de Golden Elixir, que llevaba la fuerza principal de la Alianza. La escena en la pantalla realmente parecía un grupo de locos dirigiéndose a su perdición. Mientras tanto, Félix también se estaba moviendo en dirección al tornado de agua, pero mucho más despacio que el resto. Quería llegar cuando la batalla ya hubiera comenzado o estuviera a punto de terminar, para que nadie prestara atención a él. Jejeje, esto va a ser divertido. Ansiosa y emocionada, Asna dijo mientras masticaba un bocado de palomitas. No le importaba si iba a ser extremadamente riesgoso para Félix, ya que simplemente quería disfrutar su tiempo. Era exactamente como los espectadores que en ese momento vitoreaban al ver a los miembros de la Alianza acercándose cada vez más al remolino de agua. Aunque les tomó más de 5 minutos llegar a 1 kilómetro de distancia, sus vítores no flaquearon ni por un segundo. Sin embargo, los jugadores no se atrevieron a acercarse más, ya que la fuerza de atracción era lo suficientemente fuerte como para arrastrarlos desde las tortugas. Por lo tanto, se quedaron quietos en sus lugares, esperando a que el remolino de agua se calmara. Entendieron que podría parecer aterrador, pero al fin y al cabo era solo una transmisión dramática de ubicación. Al igual que cualquier otra transmisión, estaba destinada a desaparecer después de un corto período de tiempo. Como esperaban, el remolino de agua duró 1 minuto adicional antes de que su tamaño enorme comenzara a reducirse de manera notable. Cuanto más pequeño se volvía, más tranquila se tornaba el área a su alrededor. Esto brindó algo de alivio a los miembros de la Alianza,
ya que era casi imposible apuntar con sus habilidades mientras las tortugas se movían de un lado a otro con las olas. Prepárense. La señorita Mikasa gritó inmediatamente mientras desenvainaba su katana al ver que el remolino de agua había desaparecido por completo. Habilidades de todo tipo de elementos y formas comenzaron a manifestarse sobre las conchas de las tortugas. Los colores emitidos por esas habilidades iluminaron un poco el área sombría causada por la tormenta en curso y las nubes oscuras. ¡Qué lástima! El momento en que el área se iluminó, todos lograron notar una sombra monstruosa proyectada en el agua del océano justo frente a ellos. Antes de que los jugadores pudieran reaccionar a la vista de la sombra aterradora, el agua erupcionó abruptamente como un volcán, enviando una mini tsunami en todas direcciones. Sin embargo, los jugadores no se movieron de sus lugares, ya que sus ojos muy abiertos estaban fijos en la criatura oscura y monstruosa que acababa de surgir, como un demonio listo para traer destrucción al mundo. Un chillido ensordecedor y repentino escapó de la boca con miles de dientes del gran kraken de 8 tentáculos. El kraken ha emergido. Lisa gritó con las mejillas sonrojadas de emoción. Un fuerte abrazo a todos los que dejan comentarios en cada video. Son mi motivación diaria. Capítulo 338. Contra el kraken. Todos los jugadores se despertaron de su estupor ante el chillido ensordecedor. Manténganse en el plan. La señorita Mikasa gritó en su mente mientras saltaba dentro de la concha de la tortuga para evitar la mini tsunami entrante. El resto de los jugadores desactivaron rápidamente sus habilidades y entraron en las suyas propias también. Solo un jugador se quedó atrás, pero no estaba en peligro ya que volaba sobre el área. Splash, la tsunami golpeó a la tortuga arcoíris, pero no le hizo mucho ya que el tamaño de la tortuga era enorme. De hecho, eran ligeramente más grandes que el kraken. Si no fuera así, los jugadores no se habrían atrevido a considerar la idea de matar al kraken, ya que podría enrollar sus tentáculos alrededor de la concha de la tortuga y devorarla entera. Además, siempre podían retirarse dentro de la concha cuando las cosas se pongan feas. No estaban preocupados por el agua o los tentáculos del kraken que entraran, ya que lo habían probado antes. Se dieron cuenta de que solo los jugadores u objetos tocados por los jugadores podían acceder dentro de la concha. Lo demás se bloqueaba como si el agujero no estuviera allí. Si Lisa no se hubiera ido durante la mitad de la sesión de preguntas y respuestas, lo habrían preguntado sin necesidad de probarlo. La tsunami había pasado. Pueden salir ahora. El jugador volador envió un informe mientras observaba el océano algo tranquilo y los 8 tentáculos gigantes de color rojo oscuro ondeando en el aire. El momento en que los jugadores saltaron fuera de la concha, se encontraron con la misma vista. No parecían muy contentos con ello, ya que la mayoría tenía expresiones oscuras mientras se concentraban en el tentáculo gigante más cercano. El kraken está escondiendo su punto débil. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Fiddlesticks. Parecía que un jugador dentro de la alianza estaba informado sobre las fortalezas y debilidades del kraken. Arranquen sus tentáculos hasta que revele su cabeza. Ordenó la señorita Mikasa. Todos asintieron solemnemente y reactivaron sus habilidades de nuevo. Dado que las tortugas todavía estaban lejos del kraken, los dueños las ordenaron avanzar lentamente. Sin sorpresa, el kraken no se movió de su lugar, ya que no sería posible tocarlo si se le permitiera moverse libremente bajo el agua. Naturalmente, estaba diseñado de esta manera para que los jugadores tuvieran una oportunidad real de pelear y mostrar una batalla épica en lugar de solo ser emboscados continuamente desde debajo del agua. A pesar de su falta de movimiento, esos 8 tentáculos eran libres de hacer lo que quisieran. Wash wash. Por lo tanto, el instante en que esas tortugas entraron en el territorio del kraken, atacaron los largos cuellos de las tortugas. Sin embargo, la señorita Mikasa y los demás ya anticipaban esta reacción mientras ordenaban a sus tortugas que se retiraran de nuevo dentro de sus caparazones. Zas zas. Los tentáculos terminaron fallando al cabeza de las tortugas. Pero el kraken no retiró sus tentáculos, ya que cambió su enfoque hacia los jugadores que aún estaban de pie sobre los caparazones. Ganen algo de tiempo.
Golden Elixir rugió mientras estaba de rodillas para soportar el peso de una enorme habilidad similar a un lanzacohetes dorado que tenía sobre su hombro. En ese momento, partículas doradas se estaban acumulando en la boca del lanzacohetes, preparándose para disparar. Desafortunadamente, el Kraken no iba a esperar, ya que envió un tentáculo directamente sobre su cabeza. Sin embargo, Golden Elixir no se movió de su lugar, pues podía ver que la señorita Mikasa y los demás estaban justo a su lado con sus habilidades listas y cargadas. Sabía que el tentáculo no le haría daño, porque esos jugadores tendrían que protegerse a sí mismos de él. No confiaba en que lo protegieran a él, pero sí confiaba en que se protegerían a sí mismos. Zas, estruendo, corte, como supuso, todos los jugadores cerca de él usaron todas las habilidades a su disposición para resistir contra el tentáculo entrante. Algunos usaron explosiones de fuego, barridos de viento y otras habilidades elementales de largo alcance. Realmente lograron herirlo gravemente, ya que las defensas del Kraken se habían reducido a las de una bestia legendaria de nivel 3. No obstante, el tentáculo ensangrentado logró sobrevivir al bombardeo y continuó su camino hacia Golden Elixir. Señorita Mikasa, haz tu movimiento. Golden Elixir gritó con un toque de nerviosismo. Desafortunadamente, la señorita Mikasa ni respondió ni se movió de su lugar. Mantuvo sus ojos entrecerrados fijos en el tentáculo mientras tenía la palma de la mano colocada suavemente sobre la empuñadura de su katana. Señorita Mikasa. Justo cuando Golden Elixir planeaba desactivar su habilidad y evadir el ataque, la señorita Mikasa murmuró. Técnica Itoryu, Loto de la Muerte. Una onda oscura visible surgió de su katana en el momento en que la bajó. Sin embargo, antes de que la onda oscura pudiera alcanzar los tentáculos, la señorita Mikasa blandió su katana 5 veces desde 5 direcciones en un solo movimiento que duró una fracción de segundo. Feu, feu, feu. Las ondas oscuras se unieron a mitad de camino, pareciendo una flor oscura giratoria con muchos pétalos. Corte. El tentáculo que había logrado sobrevivir a un bombardeo elemental fue cortado inmediatamente por la mitad cuando esas ondas oscuras entrelazadas lo atravesaron. Chapoteo. Un chorro de sangre erupcionó de la mitad cortada que aún estaba conectada al Kraken. Mientras tanto, la otra mitad ya había caído al agua. El dúo de técnicas elementales de la señorita Mikasa ha mostrado su infame fuerza ante todos nosotros. Lisa comentó con pasión. Una combinación del elemento metal y el elemento oscuro ha hecho famosa a la señorita Mikasa por su estilo de espada único. Chapoteo, chillido. Justo cuando Lisa quería repetir el ataque de la señorita Mikasa, lo descartó de su mente al ver que la cabeza del Kraken había emergido del agua mientras emitía un chillido furioso y agudo. ¿Está furioso? Funcionó. Concéntrense en el cuero cabelludo de su cabeza ahora. No se tapen las malditas orejas y solo lancen todo contra su cabeza. Gritos como esos resonaban sobre cada caparazón. Aunque los jugadores se sentían algo aterrorizados por provocar al Kraken, aún activaron sus habilidades elementales de larga distancia. Todos apuntaban a la boca ampliamente abierta del Kraken que estaba frente a la tortuga de la señorita Mikasa. Entonces, CHAPOTEO. Repentinamente, chorros de tinta negra fueron expulsados de pequeños orificios dentro de su boca. Todos los que estaban cerca de la señorita Mikasa saltaron directamente dentro del caparazón, queriendo evitar que la tinta los tocara. Solo Golden Elixir se quedó atrás en la misma posición. La única diferencia con antes era que la boca del lanzacohetes dorado ahora emitía una luz cegadora. Si uno miraba con atención, notaría que una pequeña bola dorada se estaba comprimiendo una y otra vez hasta que no podía reducirse más. El momento en que Golden Elixir sintió que su habilidad había alcanzado su límite, sonrió valientemente frente a los chorros de tinta que estaban a solo decenas de metros delante de él. Recibe uno de los míos. Gritó inmediatamente después de finalmente disparar su habilidad. ¡BOOM! ¡Qué habilidad tan impresionante! Un haz de luz dorada surgió del bazooka y alcanzó la boca del Kraken a la velocidad de la luz. Como estaba formado por energía de luz condensada, el haz iluminó toda el área,
permitiendo que todos vieran con mayor claridad lo que estaba sucediendo. Lo único que lograron ver fue que el haz penetró el interior del kraken y salió por el otro lado de su piel, continuando su trayectoria. Boom, BAM, puff. Las habilidades lanzadas antes del haz finalmente alcanzaron al kraken y bombardearon su boca y el área circundante. Pedazos de carne y piel se separaron, se quemaron, se congelaron, se corrompieron y se vieron afectados por múltiples elementos. Las brillantes explosiones y los coloridos efectos de los elementos ocultaron por completo la cabeza del kraken, haciendo imposible ver sus heridas. Escre, pero sus chillidos furiosos y dolorosos eran una prueba de que estaba gravemente herido por el ataque concentrado. Los jugadores no se quedaron quietos solo observando. Continuaron lanzando sus habilidades sin preocuparse por el consumo de energía. Incluso Golden Elixir, que había sido lanzado al agua después de recibir un chorro directo de tinta, se unió al bombardeo elemental después de curarse y volver a su forma óptima. Después de todo, él tenía el elemento de luz y, con las 3 líneas de sangre que usó para llegar al pico de la segunda etapa de reemplazo, debía haber desbloqueado al menos una habilidad de curación. Mientras tanto, la señorita Mikasa comenzó a balancear su katana en dirección a la cabeza del kraken, enviando ola tras ola de oscuridad, esforzándose por ser quien asestara el golpe final a la bestia. Todos usaban lo que tenían de manera imprudente solo por esa razón. No importaba quién planeó el ataque, quién proporcionó la información o quién causó más daño. Lo que importaba era solo el golpe final. El golpe que realmente mataría al kraken y coronaría al ejecutor como campeón con el título de matador del kraken. Todos apuntaban a eso. Boom, boom, puff, escri. Al final, el kraken emitió un último grito de dolor antes de sumergirse más profundo en el agua, llevándose sus tentáculos esta vez. El último ataque lanzado fue completamente desperdiciado, ya que las habilidades impactaron en la nada. Sin embargo, los jugadores no parecieron preocuparse por ello. Todos contuvieron la respiración con esperanza y anticipación mientras miraban el lugar vacío donde antes estaba el kraken. Por favor, que sea yo. Por favor, que sea yo. Fiddlesticks deseaba con las manos unidas, pareciendo que estaba orando. Al igual que él, todos los demás deseaban a su manera que el golpe final les perteneciera. Era lo único que podían hacer mientras esperaban una notificación o señal sobre la muerte del kraken. Desafortunadamente, esperaron y esperaron, pero no se oyó ni un solo sonido en sus mentes ni en el cielo. Después de unos segundos que parecieron años, finalmente se escuchó un sonido desde las profundidades del océano, pero no era el que querían oír en absoluto. SCRE. El chillido enfurecido del kraken era lo suficientemente fuerte, resonaba con claridad cristalina incluso sobre la superficie del agua. No lo habían matado, pero estaba furiosamente enojado. Capítulo 339. Siendo injustificadamente cauteloso. Las expresiones de los jugadores no pudieron evitar endurecerse, ya que sabían que si el kraken no murió por ese ataque a plena potencia, solo significaba que se había recuperado en las profundidades del agua. El jugador que les contó sobre su punto débil también les informó sobre sus fortalezas. Una de ellas era la velocidad monstruosa de regeneración del kraken. ¡Qué lástima! Habían fallado en su mejor intento de matarlo. Ahora que el kraken ha sido provocado, mejor que huyan de inmediato. Lisa negó con la cabeza y dijo con una sonrisa inocente. La señorita Mikasa y el resto no parecieron planear quedarse más tiempo, ya que ordenaron a sus tortugas que emergieran de sus caparazones para abandonar esa área terrible lo más rápido posible. Su plan se centraba en que el primer ataque fuera lo más poderoso y contundente posible. Si funcionaba, el juego terminaría con uno de ellos siendo coronado. Si fallaba, retrocederían a toda costa, ya que el kraken estaría en su forma máxima mientras que ellos no tendrían ni el 30% de su energía restante. Después de todo, habían pasado 4 horas en el juego y ya habían gastado al menos el 30% en él. En el ataque anterior, gastaron aún más. Era demasiado riesgoso intentar otro bombardeo unido,
porque se quedarían sin ninguna forma de protegerse si fallaba. No iban a cometer un error tan tonto. Desafortunadamente, el momento en que entraron en el territorio del Kraken, ya no dependía de ellos decidir si retroceder o no. 8 tentáculos nuevos y sanos surgieron abruptamente desde debajo del cuello extendido de las tortugas. Como los tentáculos eran extremadamente largos, el Kraken pudo enviar un tentáculo para cada tortuga. Sin darle tiempo a nadie para reaccionar, los tentáculos se enrollaron alrededor del largo cuello de las tortugas y apretaron su agarre hasta que las tortugas empezaron a tener dificultades para respirar. Una de ellas logró emitir un solo lamento lastimero antes de que le cortaran el aliento de nuevo. Retira tu cuello ya mismo. Horrorizada, la señorita Mikasa ordenó inmediatamente después de oír el lamento. La tortuga actuó como si hubiera recibido un perdón real, y rápidamente retrajo su cuello hacia adentro del caparazón, obligando al Kraken a soltarla. Desafortunadamente, no todos lograron dar sus órdenes tan rápido como la señorita Mikasa. Esto resultó en que 3 tortugas tuvieran sus delgados cuellos quebrados por la fuerza brutal de los tentáculos. El Kraken no parecía tonto, ya que se enfocó en la parte superior del cuello, que era el punto más débil de toda la tortuga arcoíris. El momento en que aquellas tortugas murieron, se desintegraron en partículas de luz y cualquier persona que estuviera encima o dentro del caparazón fue expulsada al océano tormentoso. No. Exclamación de frustración completa. Venid a ayudarnos. Más de 15 jugadores habían sido arrojados y ahora gritaban pidiendo ayuda mientras nadaban hacia las 3 tortugas restantes. Todos ellos lograron retirar sus extremidades dentro del caparazón, afortunadamente. Por lo tanto, los dueños no podían ordenar a las tortugas que se movieran y rescataran a los jugadores en el agua, incluso si querían hacerlo. ¿Quién se atrevería a ordenar a su tortuga que expusiera su cuello después de lo que acababa de ocurrir? Dado que la distancia entre las tortugas no era tan corta, los jugadores nadaban y nadaban, pero parecía que no acortaban la distancia en absoluto. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, ya que podían sentir que un depredador había fijado su mirada en sus cuerpos. Desafortunadamente, sus sentidos no estaban equivocados, pues el Kraken no era ciego y notó a esos insectos tratando de escapar de sus tentáculos. Todo lo que necesitaba para capturarlos era extender un tentáculo y comenzar a arrastrarlos a las profundidades del océano uno por uno. Eso fue exactamente lo que hizo el Kraken, ya que siguió golpeando desde arriba a cualquiera que tuviera la cabeza fuera del agua. Si ellos se sumergían para evitar el tentáculo, eran capturados y jalados hacia abajo por las piernas. Algunos de ellos intentaron defenderse, pero las peleas bajo el agua eran un mundo completamente diferente al que estaban acostumbrados. Todas sus habilidades eran contrarrestadas de una u otra manera por estar dentro del agua. Eso solo aplicaba a los que realmente tenían la capacidad de defenderse. ¿Y el resto? Ellos solo podían soltar burbujas de aire mientras gritaban en desesperación al ser arrastrados hacia la boca del Kraken. Eran tan pequeños comparados con él, que el Kraken ni siquiera los masticaba. Los agrupaba como uno solo y los tragaba directamente por su garganta. Ah, me temo que debo anunciar que hemos perdido a la diosa marcadora, Fiddlesticks y 13 jugadores más. Lisa dijo con un tono triste, pero sus ojos brillantes decían lo contrario. Rápido, escondeos dentro de los caparazones. Allí no puede haceros nada. La señorita Mikasa gritó en su mente, enviando un mensaje a todos. Ella fue la primera en saltar dentro del caparazón después de ver el destino de los jugadores que habían caído al agua. Al oírlo, cada jugador abandonó cualquier intento de derrotar al Kraken y simplemente saltó dentro del caparazón para protegerse. Afortunadamente, actuaron rápido, ya que el Kraken había comenzado a golpear los caparazones al azar, pues no podía ver desde abajo si los jugadores estaban encima o no. Asustados de muerte, los jugadores seguían temblando cada vez que el caparazón era golpeado por los gigantes tentáculos. El único pensamiento que les cruzaba la mente era si el caparazón resistiría los próximos 6 minutos. Esa duración era lo único que los separaba de la vida y la muerte. El Kraken estaba furioso,
ya que no dejó de atacar ni por un segundo, golpeando los caparazones desde todas las direcciones y ángulos. Afortunadamente, las tortugas eran de un tamaño enorme, lo que hacía imposible que fueran impulsadas lejos o directamente devoradas. Los fanáticos de esos jugadores todos suspiraron aliviados después de darse cuenta de que sus ídolos estarían a salvo si la situación continuaba así. ¡Qué lástima! El Kraken no era tonto como para seguir haciendo lo mismo una y otra vez después de percatarse de que sus tentáculos no tocaban a ninguno de esos insectos. En cambio, detuvo sus ataques de inmediato y comenzó a nadar hacia arriba hasta que volvió a emerger. Esta vez, solo caparazones vacíos saludaron a los pequeños ojos negros del Kraken. Emitió otro chillido agudo de furia y comenzó a golpear solo una tortuga esta vez, enfocándose completamente en ella. Los espectadores se horrorizaron, al igual que los jugadores dentro de ese caparazón, ya que un tentáculo golpeaba seguido rápidamente por otro. Dios mío. Una chica se cubrió la boca horrorizada después de oír los ruidos de crujidos, que estaban ahogados por los gritos agitados de los jugadores y el ruido de los golpes. Solo ella logró escucharlos debido a sus habilidades relacionadas con el oído. Sin embargo, no dijo nada, sino que simplemente se sentó en el suelo y se tapó los oídos con fuerza, deseando permanecer ignorante como el resto. Mientras ella se acurrucaba de miedo como los demás, un hombre observaba todo esto sucediendo desde 1 kilómetro de distancia. Él había estado allí todo el tiempo y hasta ahora, nadie lo había notado excepto sus fanáticos, ya que todos estaban enfocados en la batalla contra el Kraken. Félix, ¿no has visto lo suficiente ya? Asna se quejó. ¡Mátalo ya! Solo quedan 5 minutos antes de que termine el juego. Mátalo tú misma. Félix la regañó. Lo hace sonar demasiado fácil. TSK, deja de ser un cobarde y ve por ello. Asna provocó mientras masticaba galletas Oreo. El plan que hiciste es infalible. Incluso si no lo matas, escaparías sin un rasguño. Déjame en paz. Félix se frotó las sienes con irritación. Sigue siendo demasiado riesgoso. Esta bestia necesita ser eliminada con un solo golpe, y la única forma de hacerlo es exponiendo la capacidad máxima del anciano. Sacudió la cabeza y dijo con firmeza. No vale la pena exponerlo frente a los espectadores VIP. Después de todo lo que has mostrado, dudo que esos espectadores VIP te dejen ir fácilmente. Asna se burló. Ya estás en su radar y probablemente te van a cazar de verdad pronto. Así que, no importa qué muestres ahora. Aunque entendía que Asna solo lo estaba incitando a pelear contra el Kraken para entretenerse, lo que ella decía era razonable y correcto. Félix había llegado a esa conclusión antes de usar incluso la primera habilidad de arena. Sin embargo, las usó de todos modos porque esto era la plataforma de Supreme Games y su información no era accesible para nadie. Por lo tanto, no tenía miedo de que lo buscaran organizaciones terroríficas, especialmente cuando lo único que lo conectaba con su verdadero yo era la cola. Pero no era una cola de alto perfil ni única, ya que muchos portadores de linajes en el universo también la tenían. Incluso si lograban conectar eso con su verdadero yo, no obtendrían nada de él, ya que planeaba usar un nuevo conjunto de habilidades de veneno que su persona de Landlord no tenía. No iban a concluir de inmediato que Félix tenía manipulación de veneno, sino que era solo una coincidencia tener la misma mutación de cola. Era más creíble que un humano tuviera la capacidad de manipular los elementos libremente. A pesar de tomar esas contramedidas para separar las dos personas, Félix quería evitar ser demasiado llamativo con la superioridad de sus habilidades. Desafortunadamente, a Asna no le gustaba eso en absoluto, ya que le parecía que Félix estaba siendo excesivamente cauteloso sin razón. Si seguía actuando así, seguiría perdiendo oportunidades para fortalecerse como esas. Antes de mucho, terminaría perdiendo una oportunidad que lamentaría por el resto de su vida. Félix también se dio cuenta de este hecho. Era la primera vez que planeaba rendirse solo porque estaba preocupado por que otros lo cazaran. Pero en realidad, ya iba a ser cazado de todos modos. Entonces,
¿Por qué no aprovechar cada oportunidad para mejorarse más rápido y no tener que seguir escondiendo el hecho de que poseía múltiples habilidades o incluso manipulación de veneno? Al diablo con eso, no puedo limitarme a usar mis habilidades ni en la vida real ni en Supreme Games. Félix se craquín los nudillos con una expresión determinada mientras observaba al Kraken enloquecido que seguía atacando. Vamos a terminar esto con un estruendo. Sí. Asna vitoreó con deleite mientras lo veía deslizarse por el cuello de la tortuga hasta llegar al final. Félix saltó sobre el caparazón y extendió ambas palmas hacia adelante. Entrecerró los ojos y murmuró: Guardianes de los templos, levantad.